Queridos amigos, muy buenos días. Vamos a iniciar esta reunión, como normalmente yo suelo iniciarlas, que es con una oración que voy a ofrecer. ¿Okay? Amado Padre Celestial, querido Señor, te damos gracias por el privilegio que nos da de estar reunidos aquí el día de hoy. Te damos gracias por la forma como hemos sido edificados durante este congreso. Te queremos pedir especialmente bendigas a las familias y a todos los que participaron silenciosamente en este trabajo maravilloso con que nos han enriquecido, que nos colaboraron en la organización del Congreso con cada uno de los pequeños detalles que hay detrás de todo este esfuerzo para producir este resultado maravilloso. Te damos gracias, Padre, específicamente por permitirme ser un instrumento en tus manos para poder llegar al corazón de todas las personas que escuchen esta conferencia, para que entiendan lo que tú nos estás revelando a través de este maravilloso libro de Urantia. Bendícenos, Señor, bendice a nuestras familias y permite que todos podamos regresar a nuestros hogares sin ningún inconveniente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, quiero contarles que yo incluso este congreso, habíamos hablado con mi esposa de asistir, pero había pensado en no participar, ¿sí? Y la razón de pensar en no participar era porque pues no quiero cansarlos, que en todos estoy yo, ¿sí? Y aparte que venimos haciendo un trabajo constante semana a semana. Nosotros estamos subiendo nuestras clases a YouTube, este año ha sido un año intenso de actividades, de conferencias. Casualmente de hoy en 8 días estoy otra vez en la plataforma de Brasil, en el grupo de Jenny, ¿sí? Entonces, pues, no quería ser cansón, intenso, pero créanme que fue por solicitud, ¿no? Yo lo pensé sinceramente. Incluso cómo se originó esta charla. Esta charla nace porque me mandan un video. Yo les quiero contar que yo soy poco amigo de escuchar críticas o llantos sobre iglesias o quejas o cosas. No me interesa meterme en polémicas. Pero como la gente sabe que yo fui mormón tanto tiempo, me mandaron un video que se llamaba ¿Por qué dejé a los mormones? Cuando a mí me llega un video, lo primero que miro es la extensión del video. Si es largo, ustedes me disculpan, pero ni lo abro, ¿sí? No por repelente, de verdad que tengo tanta cosita para atender. Yo estoy manejando en este momento correspondencia con más de 800 personas de Urantia, sin contar mi trabajo y otras cositas. Entonces ya se podrán imaginar que le mandan un video para que uno se meta una charla de hora y media a ver de qué se trata, pues es poco probable que lo abra. Este era un video de 25 minutos, ¿sí? Me pareció la foto del muchacho que estaba hablando como una persona seria y me causó curiosidad y de pura chiripa me puse a mirarlo, ¿sí? Era un muchacho que nació en la iglesia, de familia y abuelos mormones, padre mormón, líderes en la iglesia. Él creció dentro de la iglesia, perteneció a todas las organizaciones, desde niños en la organización primaria, en hombres y mujeres jóvenes, en adultos, fue misionero, fue obispo, estuvo en unas posiciones relevantes en la iglesia, y un día decide dejar la iglesia. Entonces me puse a ver las razones de por qué había decidido dejar la iglesia, ¿sí? Realmente a uno le sorprende el por qué hace ese clic, algo parecido a lo que me pasó a mí, ¿sí? Entonces empecé a encontrar, y ustedes saben que YouTube, cuando uno abre un video, le empieza a sacar videos relacionados. Entonces empecé a ver otro video, por qué dejé a los adventistas, por qué dejé a los evangélicos, por qué dejé a los católicos, a los bautistas, a los testigos de Jehová. Incluso un video que me llamó la atención, cuando ya empiezan a sacar genéricos de cuándo debería irme de una iglesia, para que uno se ponga a grabar ese tipo de videos ya, pero como ya me ha picado el bicho de la curiosidad, ¿sí? Entonces me puse a mirarlos. Y les quiero contar que encontré un común denominador, ¿sí? Que me sorprendió mucho. La mayoría de los casos, la gente se iba de la iglesia, de las iglesias de las cuales pertenecía, porque el obispo se robaba los diezmos, el pastor se robaba los diezmos, porque se levantaba las hermanitas, tenían enredos con las feligreses, porque eran homosexuales, porque todas las cosas que ustedes saben, terminaban enredados, cogían al pastor con novia, todos los escándalos de tipo humano, ¿sí? Que no estamos ajenos en todas las organizaciones sociales. Y entonces me hice una reflexión,
¿Qué tanto es lo que nosotros conocemos de lo que decimos creer? La mayoría de nosotros los creyentes, si podemos llamar creyentes, o los practicantes o profesantes de diferentes denominaciones religiosas, somos más por tradición que por otra cosa. En América Latina tenemos un común denominador, ¿sí?, que es la religión católica. Yo digo que los católicos son muy buenos clientes para nosotros, porque somos tan mediocres en nuestras creencias, no conocemos nada, vivimos de tradiciones, de los cuenticos de la Biblia, de la historia sagrada, de las tradiciones de Navidad, de ir a oír un curita. Además es muy cómodo porque no hay que ir un ratico de vez en cuando a la iglesia los domingos, ¿sí?, y el que peca y reza empata. Entonces hacemos barbaridades de lunes a sábado, el domingo vamos a misa, nos confesamos y vuelve y juega. Es muy poco exigente, no hay compromiso, pero realmente no hay conocimiento tampoco. Decimos ser católicos, o decimos ser evangélicos, o de cualquier denominación, más por tradición que por otra cosa. Entonces surge otra pregunta, otra reflexión. ¿Qué tipo de practicante yo he sido? En cualquier denominación de Estado. En general, y aquí en este grupo, pues normalmente hemos dado tumbos para llegar hasta Urantia, ¿sí? Incluso el libro de Urantia es el único libro que recomienda que nosotros conozcamos varias denominaciones, que no nos quedemos con una sola. Eso no lo ven ustedes en ninguna iglesia. Todas las iglesias son absolutamente posesivas, ¿sí? No quieren que ustedes se metan a coquetear a otras religiones, son supremamente excluyentes. Y Urantia no, este le dice, conozca, ¿sí?, mire, tenga criterios, la mente un poquito más amplia. Entonces, viene la primera pregunta. ¿Nosotros sabemos diferenciar entre una doctrina y un dogma? Es más, siquiera sabemos qué es una doctrina y qué es un dogma. ¿Sí? Es la primera pregunta. ¿Sí? Yo sé realmente cuáles son las doctrinas o los dogmas de mi iglesia, y yo quiero contarles algo. Yo hice un ejercicio. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús narra cómo aprende el idioma, ¿sí?, cómo aprenden los hebreos el idioma, ellos repiten las escrituras como loros, ¿sí? El principio de repetición espaciada en la educación, repiten y repiten y repiten. Incluso los niños inclusive no saben leer, pero ellos ya repiten las oraciones y repiten, y cuando llegan adultos se saben los textos, se saben las escrituras, y eso lo vemos mucho nosotros en los pastores cristianos y cosas que los tipos traman a todo el mundo porque le dicen que en Juan 48:3 dice, y usted como no tiene ni idea qué dice, se come el cuento. ¿Sí? Y cuando alguien le habla con esa propiedad, ¿sí?, que en Efesios 25:13, ¿sí?, entonces se lo comen a uno a cuentos. Entonces resulta que aquí empieza uno a pensar qué es lo que está pasando con este tipo con los cristianos. ¿Cuál es la crisis que estamos viviendo? Michael, can you hear your people praying? Listen to the church bells softly chime. Is this just a religious game we're playing? Michael, is this what you had in mind? See how your disciples are divided. Michael, are we running out of time? Believers, this world over disunited. Michael, is this what you had in mind? 2,000 years have come and gone. Still in darkness we stumble along, hearts filled with fear, hunger and hate. But do you hear what I hear? If it's music, it's not too late. Michael, can you hear the children singing while they're still too young to be unkind? Listen to the message they are bringing. Michael, is this what you had in mind?
little child would lead us, or the grown-up people still too blind to see love as a child alone can teach us. Michael, what you really had in mind. Love, what you really had in mind. Bueno, este es otro de los maravillosos videos de David Cantor. David viene preparando un material absolutamente espectacular, ¿sí? De hecho, tuvimos el privilegio que en la charla pasada, la verdadera historia de Durantia, él nos preparó 2 videos a las carreras. Los videos que usamos en esa charla fueron preparados y traducidos y todo. Fue un trabajo con Flor bastante intenso. Pero David tiene una característica, y es que él prepara mensajes en muy corto tiempo. La mayoría de los videos de David están diseñados para que ustedes los puedan usar por correo electrónico, para que ustedes le manden el mensaje a una persona. Y es apasionante realmente cuando les llega un video de David de 1 minuto, ¿sí? Que lo pueden mandar facilito por un correo, no son videos pesados, y el mensaje queda, y le queda dando vuelta a la gente de qué es Durantia y qué es el libro Durantia. Entonces les recomiendo que utilicemos esos recursos, que son maravillosos. Bueno, la metodología que vamos a usar en esta charla es muy sencilla. Aquí no va a haber doctrina Jaime Rey. Yo voy a hablar un poquito, vamos a ver unas definiciones, vamos a tratar de armar un marco conceptual y vamos a ver qué nos enseña el libro de Durantia. Son unas reflexiones que yo quiero hacer, de las cuales vamos a participar todos, y el espíritu de la verdad es el que nos va a ayudar a sacar conclusiones. ¿Ok? Primero, vamos a ver qué dice doctrina. Entonces, les voy a pedir el favor que me disculpen. Yo traté de desorganizarle aquí el salón a Normita, de voltearme, ¿sí? Poner para allá el videobeam y echarlo a ustedes para allá, porque todos los expositores aquí han sufrido porque el salón es muy ancho. Y en algún momento le vamos a dar la espalda a alguno de ustedes, porque tengo que estar mirándolos a todos, ¿sí? Y compartiendo con todos para que no se sientan abandonados, ¿sí? Entonces voy a estar moviéndome en el salón y todo, pero la verdad que tenemos un problema de que el salón es demasiado ancho y hay un problema de ubicación. Vamos a ver la definición, y aquí me voy a Wikipedia, al profeta Google, ¿sí? Dice doctrina, una palabra que viene del latín, que dice que es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones que pueden estar basadas en un sistema de creencias sobre una rama del conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta. Oíganme esto, especialmente en el cuerpo del dogma de una religión tal como es enseñado por las instituciones del cristianismo, ¿sí? Son los principios o posiciones que se mantienen respecto a una materia o cuestión determinadas o un sistema de postulados científicos o no, ¿sí? Frecuentemente con la presión de validez general universal. Básicamente significa dar por cierto algo sin poseer evidencias de ello, ¿sí? Eso es una doctrina. El término adoctrinamiento, ya es distinto, dice, ha adquirido connotaciones negativas a partir del siglo XX, viniendo a ser sinónimo de reeducación o lavado de cerebro. La diferencia entre doctrina y educación consiste en que en la educación se persigue que el educando, la persona a educar, permanezca lo más superficial posible a los conocimientos acumulados y los analice. Mientras que en la adoctrinación, el educando permanece dentro del cuerpo de conocimientos o creencias y absorbe sus enseñanzas. Por ejemplo, estudiar teología puede considerarse como un proceso de adoctrinación cuyo equivalente educativo sería estudio comparativo de las religiones. ¿Sí? La diferencia entre el teórico y el doctrinario es que el primero acude a datos y argumentos, y el segundo lo hace en base a creencias y premisas de fe. Dogma. Vamos a ver qué es un dogma. Nos dice, dogma viene del griego, quiere decir parecer, opinión o creencia, que a su vez deriva de la palabra doqueo, pensar, suponer o imaginar. Dice, de acuerdo al DRAE, para los que no están familiarizados, diccionario de la Real Academia Española, que todo estudiante Durantia debería tener abierto todo el tiempo, ¿sí? En sus computadores cuando esté estudiando el libro Durantia, para que no dejen pasar una sola palabra sin que entiendan qué quiere decir. Acostumbrémonos, por favor, porque es la única forma de no tragar entero, ¿sí? Entonces, la definición dice, es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. Ojo con esto, ¿sí? En las religiones abrahámicas, y aquí quiero hacer un paréntesis, recordemos
que la mayoría de religiones, como nosotros las conocemos, vienen de Abraham, ¿sí? Acuérdense cuando aparecen las famosas tribus de Israel y las tribus de Ismael, y tenemos esa gran división que todavía se siguen matando después de 4000 años y ya no se acuerdan ni por qué, ¿sí? Pero la realidad es que esto es un problema de plata, porque resulta que los hijos de Israel se quedaron con la herencia de los hijos de Ismael y de allá para acá vienen peleando y no se han podido poner de acuerdo, y es toda la cantidad de problemas que encontramos entre los pueblos árabes y judíos, ¿sí? Es interesante que de pronto repasemos un poquito de esa historia en el Antiguo Testamento. Entonces dicen, bueno, en las religiones abrahámicas se entiende como una doctrina revelada por Dios, como fundamento o punto capital de toda doctrina o religión. Es un principio o conjunto de ellos establecidos por una autoridad, y ahora vamos a ver quiénes son las autoridades, como una verdad incuestionable. Sirve como parte de las bases fundamentales de una ideología o sistema de creencias y que no puede alterarse o descartarse sin afectar todo el paradigma, ¿sí? Todos esos modelos del sistema o de la ideología en sí. Dogma pasó a significar leyes o ordenanzas decretadas impuestas a otros en el siglo I. Es muy interesante cuando nosotros repasamos cómo el cristianismo nace de una secta judía, ¿sí? Acuérdense que eran los nazarenos, eran unos judíos o unos hebreos seguidores del profeta de Nazaret, y realmente ahí comienza todo el rollo, y aparte pasa una cosa muy interesante. En el siglo I se reescriben todas las escrituras, no, el Antiguo Testamento. Los hebreos reescriben durante todo el tiempo que estuvieron después del cautiverio y todo, las escrituras para seguir siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces en el siglo I pasan unas cosas muy interesantes, ¿sí? Que es importante que las tengamos muy presentes. Entonces dice, sirve como parte de las bases fundamentales de una ideología o sistema de creencias que no puede alterarse, ¿sí? O descartarse sin afectar todo el paradigma o sistema de ideología. Entonces miremos esto que es bien interesante. Miren ustedes cómo el dogma, ¿sí? Pasa a establecer las bases de la teología. Dice, los dogmas religiosos establecen las bases de la teología de determinado sistema de creencias. En otras palabras, los dogmas son un conjunto fundamental de creencias que definen determinada religión y la distinguen de otras religiones. Es increíble, ¿sí? Cuando ustedes analizan cómo hay una cantidad de religiones cristianas y la diferencia son dogmas. Son las cosas que se ha inventado el organizador de esa religión por alguna razón y que las diferencias de las otras. Y básicamente esa diferencia son dogmas que los hacen de mejor familia. Nosotros sí somos, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, que ha sido el problema de los judíos, ¿sí? Y es más, de los mormones, porque ellos son muy excluyentes, porque no hay sino 2 tribus reconocidas de acuerdo a esa doctrina, que son de las famosas 12 tribus que nosotros sabemos que no son 12, ¿sí? Hay solo 2, los judíos, que es la casa de Judá, y los mormones, que es el palo de José, los descendientes de José, y los otros están por ahí, ¿sí? Pero solo hay 2 identificadas, de acuerdo, lógicamente, a los judíos y a los mormones. Entonces miren qué interesante. Entonces, dice, por tanto los dogmas no son ideas sujetas a cambio ni consenso. La modificación de dogmas religiosos ha sido una importante causa para la existencia de denominaciones, cultos y sectas. Los dogmas son a menudo objeto de estudio y escrutinio dentro de la filosofía de la religión y suelen ser sujetos de crítica para otros grupos religiosos y seculares. Sigamos mirando conceptos. ¿Qué es religiosidad? Y aquí yo quiero que nosotros empecemos a ver diferencias entre lo que es espiritualidad y religiosidad. Y nos dice, la religiosidad es un término utilizado para referirse a varios aspectos de la actividad religiosa, la dedicación y la creencia, ¿sí? En determinada doctrina religiosa se podría decir que la religiosidad se ocupa de cuán religiosas son las personas y cómo son las personas religiosamente. Empezamos a ver un análisis cualitativo y cuantitativo del tema religioso. Dice, numerosos estudios han explorado los diferentes componentes de la religiosidad humana y lo que más se ha encontrado es que existen múltiples dimensiones. Por ejemplo, hay al menos 3 componentes del comportamiento religioso. El primero, saber, conocimiento, o sea, mente. Entonces aquí la gente cree que porque yo soy muy docto, que digo conocer las escrituras, es porque soy muy religioso. El segundo, sentir. Ustedes se acuerdan, anoche tuvimos una experiencia maravillosa de sentimiento. Fue una experiencia espiritual, ¿sí? Entonces dice sentir afecto. Ahí tenemos un tema espiritual.
Y la tercera es hacer, el comportamiento. Realmente, ¿qué hago yo con lo que sé? Acuérdense ustedes, queridos amigos, que nosotros no nos vamos a salvar por lo que sabemos, sino por lo que hacemos con lo que sabemos, ¿sí? Y eso quiere decir el tema de religiosidad. Yo me tomé el atrevimiento de utilizar dos ejemplos, y me tomé el atrevimiento de utilizar los católicos y los mormones, con todo respeto hacia los que tengan origen católico, porque yo nací en una familia católica, yo estudié 3 años en el seminario, ¿sí? Tiré sotana y toda la cosa, ¿sí? De ahí salió la secta esotérica y después tuve 35 años en la iglesia. Entonces creo que después de esa experiencia, en la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, entonces creo que eso me da autoridad para poder usar los dos ejemplos. Yo hablaba con Flor, cuando hablábamos de cómo aprendían los hebreos las escrituras, y le dije, Flor, dígame el credo, ¿sí? Y eso sí como loro, porque inclusive usted me dice, te lo recito, ¿sí? No lo veo hace 50, 40 años, pues, pero me lo sé de memoria, y creo que a todos nos pasaría lo mismo. ¿Se acuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único. Miren ustedes el veneno. Y aquí empezamos cómo nos van metiendo los dogmas. Nos van, con todo respeto, lavando el cerebro producto de una repetición donde ya nadie discute. El católico le enseñaron que el único hijo, ¿sí?, era nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí ya tenemos la primera. Pensar que eso no es cierto. Además, miren ustedes, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Otro dogma. ¿Quién ha dicho que la importancia de María era porque fuera o no fuera virgen? Independientemente, yo no quiero entrar en las polémicas que sabemos que sí lo era, pero no tiene nada que ver, esto no tiene un tema, la dignidad no tenía nada que ver con la connotación sexual de María que le quieren meter ahí. Y además quiero que sepan algo, esto no es solo de la Iglesia Católica. Cuando ustedes se ponen a mirar, la mayoría de los profetas tenían que nacer de una madre virgen, era parte de las tradiciones, entonces es muy interesante porque son dogmas, ¿sí? Después miren ustedes, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, ¿sí? Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Señores, el infierno no existe. Aquí seguimos con otro dogma, ¿sí? Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Miguel no es juez, Miguel no nos va a juzgar nunca, es nuestro papá. ¿Ustedes han visto cómo actúa un padre? Puede tener el hijo más calavera del mundo y siempre será su hijo, ¿sí? Entonces Miguel, para curarse en salud, él no es juez. Cuando nosotros estudiamos el libro durante, aprendemos que hay unas personalidades celestiales que son los encargados de eso, los que van a juzgar. Miguel nos ayuda, Miguel nos da ejemplo, Miguel nos muestra un camino, como nuestro Padre, pero él no viene a juzgar a nadie, ¿sí? Entonces, otro dogma. Después dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Santa, ¿sí?, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Pero ustedes sabían otra cosa, hay otro credo, y es el credo de Nicea, y aquí empezamos nosotros a ver cosas muy interesantes. Resulta que el concilio de Nicea, que es en el año 325, es el año en que nace la Iglesia Católica como tal. Ahí comienza la Iglesia Católica, aunque ellos digan otra cosa, porque es cuando Constantino, ¿sí?, dice, bueno, organicemos este mano de relajo de creencias. Dice, la Iglesia Católica le enseñan a uno que tiene 3 cosas, que es catos, viene del catos, la palabra católica, del griego universal. Entonces, es una iglesia universal, ¿sí? Es apostólica porque nosotros recibimos el poder de los apóstoles, y es romana porque Constantino le hace en Roma, ¿sí? Entonces organizamos este relajo. Como yo soy el que mando, entonces esto va a ser en Roma, yo recibí el poder de los apóstoles y esto es para todo el mundo, es universal. Sin embargo, miren ustedes que este credo que acabamos de recitar nosotros, pero un poquito más largo con algunas variaciones, hay otra reunión, ¿sí?, otro concilio en Constantinopla en el año 381, que ya tiene validez para muchas iglesias, entre otras cosas, la iglesia de Constantinopla, lo que son los ortodoxos griegos, la iglesia ortodoxa griega, tenemos un montón de iglesias más. Y es muy interesante que nosotros revisemos eso, ¿sí? También miremos cómo está nuestro conocimiento a ese respecto. Miren ustedes, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, vuelve y juega, ¿sí?, nacido del Padre desde todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado. Nosotros no podemos seguir con esas bobadas, ¿sí? Nosotros llamamos eso, cuando empezamos a estudiar, preocupaciones barrocas. Eso se llama andarnos preocupados por pendejadas. Lo único cierto,
a mi humilde conocimiento, es que hay un hijo creador, un hijo de Dios que viene y se autootorga por algún propósito que nosotros no conocíamos, pero que ahora sí sabemos, porque nos lo explica el libro Durantia, ¿sí? Él viene aquí. Aquí no era, a mí no me interesa si era engendrado o no creado, lo trajeron en ovni. Era un propósito, un autootorgamiento, ahora sí lo conocemos, ¿ok? Dice, bueno, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen otra vez, ¿sí? Y se hizo hombre, dice, y por nuestra causa fue crucificado. Ustedes sí son muy malos, ¿verdad? Hicieron matar a nuestro Creador. Y aquí viene el tema de la expiación. Y miren ustedes cómo viene el veneno, donde seguimos inventando razones para seguir soportando el tema de la expiación, ¿sí? Dice, en tiempos de Poncio Pilato padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. Seguimos con el concepto allá de que Dios, ¿sí? El Dios Padre es un viejito barrigón con barbas y furioso, sentado con ángeles, ¿sí? Y está con la paloma que es el Espíritu Santo y el Hijo sentado al lado. Y nos mantienen idiotizados con estos conceptos por falta de caridad. Todos son dogmas, ¿sí? Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Repite, el mismo cuento. Después dice, bueno, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Así, aquí se aparecen las tres condiciones, ¿sí? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Miren ustedes el tema en que nos metemos. Los que han tenido oportunidad de estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús, vemos el conflicto que generó el bautismo. Jesús era una persona cero dogmatismo, ¿sí? Es más, iba en contra de muchos principios de eso y lo fue mostrando a través de su vida y de sus ejemplos. Ustedes se acuerdan, el primero fue cuando peleó con José por las famosas filacterias. ¿Ustedes se acuerdan lo que es la filacteria? La filacteria es una cosita que los judíos tienen puesta en una cajita en las puertas de las casas, de las oficinas, sí, que eso cogen, sí, pero es que igual se le dice filacteria porque lo usan también pegado en la cabeza y todo. Tiene el propósito de que ahí están las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces ellos cada vez que entran, besan los 10 mandamientos y hay unos que lo cargan que son fanáticos pegados en la cabeza y en todas partes lo tienen y creen que con eso es suficiente. Yo beso los 10 mandamientos y aunque no los cumpla, ya cumplí, ¿sí? Y empiezan todos los dogmas. Y Jesús cuestiona a José y lo hace quitar esa cosa, le dice, eso es idolatría, ¿sí? Pero después, más adelante, esto es cuando niño, después más adelante, Jesús llega y empieza con el tema del bautismo. Recordemos que los apóstoles de Juan bautizaban y los de Jesús no. Y cuando empiezan a preguntarse entre ellos, ahora, ¿qué hacemos con el tema del bautismo? Dicen, yo no sé, organícense allá y lo que ustedes decían yo lo respaldo. ¿Por qué? No es importante, por Dios. Ustedes pueden creer que el Señor está pendiente de si usted se echó agua o no se echó agua para que tenga algo con la salvación. Son ritos, son tradiciones, son normas que alguien las sacó, alguien se las inventó, que para unas personas son importantes, para otras no. ¿Qué nos enseñó el Señor? El Señor básicamente nos enseñó que hay cosas de fondo. Él respetaba, ustedes decían y yo los apoyo. Y finalmente, recuerden que andaban en parejas, los apóstoles de Juan bautizaban, los de Jesús enseñaban. ¿Sí? Y así fueron organizándose y así fueron, a pesar de todo, trayendo dogmas. Miremos los artículos de fe, que es parecido al credo de los mormones. Entonces dicen, nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Sí? Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Miren ustedes qué interesante, ¿sí? Pero miren lo que dice en el que sigue. Creemos que por la expiación de Cristo. Entonces, aquí estoy diciendo yo que los hombres no serán castigados, ¿sí?, sino por sus propios pecados, pero que sí creen en la expiación de Cristo. Y les quiero contar algo. La expiación es la base del cristianismo. Una de las razones por las cuales yo dejé a los mormones es cuando yo entendí que la expiación es un mito, ¿sí? Porque el cristianismo entero se cae. Ustedes cojan cualquier conferencia de cualquier iglesia y a toda hora dele con el tema de la expiación. Gracias a que el Señor murió por sus pecados, gracias a esto, gracias a la expiación, y entonces nos sigue desviando, seguimos con los dogmas. Pero bueno, en el quinto dice, creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía, por imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, con el fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas.
¿Ustedes se imaginan qué pasaría si para que ustedes pudieran contarle algo a los demás del libro de Urantia tuvieran que esperar a que viniera alguien a ponerle las manos y a darles instrucciones específicas? Nosotros hemos recibido un tesoro, una información que es la revelación del libro de Urantia, donde es el espíritu de la verdad quien nos testifica acerca de la veracidad de estas cosas y nuestro ajustador de pensamiento. Y nosotros debemos salir a llevar este mensaje a los demás. No necesitamos que nadie venga a ponernos las manos, ¿sí? Después dice, en el 8, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente, y también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Mis queridos amigos, nosotros sabemos, a raíz del libro de Urantia, que las escrituras no son la palabra de Dios. Podrán ser libros inspirados, podrán tener cosas maravillosas, de hecho, han sido la brújula moral para la humanidad a través de la historia, pero es muy distinto a que sea la palabra de Dios. Y después, pues, nos da toda la cantidad de cosas en que creen en la iglesia, que es muy interesante conocerla. Ahora, yo quiero que nosotros miremos qué dice el libro de Urantia, ¿correcto? Vamos a ver qué nos dice el libro de Urantia. Y vamos a ver el documento 268. Dice, Dios ama al pecador y odia al pecado, ¿sí? Esta declaración es filosóficamente cierta, pero Dios es una personalidad trascendente y las personas tan solo pueden amar y odiar a otras personas, ¿sí? El pecado no es una persona, Dios ama al pecador porque es una realidad de personalidad potencialmente eterna, depende de nosotros, mientras que hacia el pecado Dios no asume ninguna actitud personal porque el pecado no es una realidad espiritual, ¿sí? No es personal, por lo tanto, solo la justicia de Dios toma conocimiento de su existencia. El amor de Dios salva al pecador. La ley de Dios destruye el pecado, no al pecador, ¿sí? Esta actitud de la naturaleza divina aparentemente cambiaría si el pecador se identifica final y plenamente con el pecado, así como esta misma mente mortal puede identificarse plenamente con el ajustador residente, el ajustador espiritual. Dice, ese mortal identificado con el pecado se volvería entonces completamente carente de espiritualidad en su naturaleza y por tanto personalmente irreal. Experimentaría la eventual extinción del ser. La irrealidad, incluso el hecho de que la naturaleza de las criaturas es incompleta, no puede existir eternamente en un universo progresivamente real y crecientemente espiritual. En el 26, 8.3, después de lograr el espíritu infinito, ustedes se acuerdan que nosotros pues morimos, resucitamos en los mundos de estancia, ¿sí? Vamos y pasamos por el sistema, pasamos por la constelación, vamos al universo local, seguimos del universo local al sistema mayor, menor, superuniverso, y de ahí empezamos el viaje al paraíso. Para llegar al viaje al paraíso tenemos que pasar por el espíritu rector, tenemos que pasar por el espíritu infinito, por el Hijo, por el Padre, para llegar al Padre. Aquí nos está hablando de lo que se requiere para llegar al espíritu infinito, y nos dice, después de lograr el espíritu infinito, no se llevan a cabo más exámenes. Mis queridos amigos, un detallito, aquí no hay atajos, aquí no nos soplan, aquí no hay copialina, aquí o aprendemos o no avanzamos, así de sencillo. El que sea sinvergüenza y no quiera hacer el esfuerzo, se queda, ¿sí? De hecho, esa es una importantísima diferencia doctrinal de cómo cada uno va recibiendo de acuerdo a su diligencia. Ustedes, por ejemplo, están aquí sentados, se han pasado casi que un puente, porque nos tomamos desde el viernes, ¿sí? Viernes, sábado y domingo, han tenido que pagar, han dedicado su tiempo, han dedicado su esfuerzo para venir a aprender, mientras los demás están bailando en las discotecas aquí en Cali tan sabroso, ¿sí? Pasando rico, yendo a hacer sancocho al río Pance, todo lo que ustedes saben en que la gente gasta su tiempo cuando tiene otro tipo de preocupaciones, pero casualmente, por su sentimiento de espiritualidad, consideraron que era más importante venir e invertir su tiempo en las cosas del Señor. Entonces viene lo que dice, después de lograr el Espíritu Santo no se llevan a cabo más exámenes. Las pruebas de los círculos interiores son las actuaciones de los candidatos peregrinos cuando se encuentran en el abrazo del manto de las deidades. El avance está determinado puramente por la espiritualidad del individuo y nadie, sino los dioses, presumen juzgar esta posesión. En caso de fracaso, no se dan razones, ni tampoco se critican, ni se regañan a los candidatos mismos, ni a sus varios tutores o guías, ¿sí? En el paraíso, la desilusión no se considera nunca una derrota. El postergamiento nunca se mira como una desgracia. Los fracasos aparentes del tiempo no se confunden jamás con los atrasos significativos de la eternidad. 130. El conocimiento es la esfera de la mente material o discernidora. Ojo con esto.
conocimiento. ¿Sí? La esfera discernidora de los hechos. La verdad es el dominio del intelecto espiritualmente dotado que está consciente de conocer a Dios. El conocimiento se puede demostrar. Ustedes oyen hablar a una persona diciendo, este tipo sabe lo que está diciendo. Pero ojo, la verdad se experimenta. Yo puedo saber que usted es un tipo muy docto, pero yo estoy sintiendo eso, que lo que me está diciendo es verdad. Hay una diferencia muy grande. ¿Sí? Uno reconoce cuando una persona habla con propiedad de un tema que conoce, pero eso quiere decir que ese tema sea cierto. Ahí es donde está ese sentimiento, esa verdad, ese espíritu de la verdad nos confirma y lo sentimos. Es algo que nadie lo puede quitar. Yo creo que los que estamos aquí, todos tenemos la certeza que la información contenida en esta revelación es cierta. Eso no me lo puede quitar nadie. A mí nadie me va a venir a convencer, no importa de qué denominación sea, no importa con qué argumentos me venga. Yo sé que lo que nos están contando es la verdad, ¿sí? Y ha transformado mi vida. Dice, el conocimiento es una posición de la una posesión de la mente. La verdad, una experiencia del alma, del yo en progresión. El conocimiento es una función del nivel no espiritual. La verdad es una fase del nivel mental espiritual de los universos. El ojo de la mente material percibe un mundo de conocimiento sobre los hechos. El ojo del intelecto espiritualizado discierne un mundo de valores verdaderos. Estos dos puntos de vista sincronizados y armonizados revelan el mundo de la realidad, en el cual la sabiduría interpreta los fenómenos del universo en términos de experiencia personal progresiva. Todos los conceptos estáticos, ojo el porqué de lo grave de los dogmas, todos los conceptos estáticos muertos son potencialmente malignos. La sombra finita de la verdad relativa viviente está en continuo movimiento. Los conceptos estáticos invariablemente atrasan la ciencia, la política, la sociedad y la religión. Los conceptos estáticos pueden representar cierto conocimiento, pero les falta sabiduría y están desprovistos de verdad. Pero no permitas que el concepto de la relatividad tanto te desoriente que no puedas reconocer la coordinación del universo bajo la guía de la mente cósmica y su control estabilizado por la energía y el espíritu del Supremo. 132. Jesús aprendió mucho, óiganme esto, yo creo que aquí sí que tenemos nosotros que aprender cosas interesantes. Jesús aprendió mucho sobre los hombres durante su estadía en Roma, pero la más valiosa de las múltiples experiencias de su permanencia de 6 meses en esta ciudad fue su contacto con los líderes religiosos. Miren lo que aprendió Jesús de los líderes religiosos de un poco de iglesia. Dice, líderes religiosos de la capital del imperio y la influencia que ejerció sobre ellos. Antes del fin de su primera semana en Roma, Jesús ya había localizado y había trabado conocimiento con los principales líderes de los cínicos, los estoicos, los cultos de misterio y en particular del grupo mitraísta. Recordemos la herencia de Pablo, que era mitraísta. Supiera o no Jesús que los judíos rechazarían su misión, previó con toda seguridad que sus mensajeros no tardarían en venir a Roma para proclamar el reino del cielo. Por lo tanto, se dedicó a preparar de la manera más sorprendente el camino para la mejor y más segura recepción de su mensaje. Seleccionó a 5 de entre los líderes de los estoicos, 11 de entre los cínicos, 16 de los cultos del misterio y pasó gran parte de su tiempo libre durante casi 6 meses en íntima asociación con estos maestros religiosos. 6 meses. Miren cómo enseñaba Jesús, y aquí sí quiero que le pongamos mucha atención porque tenemos mucho que aprender. Y aquí nosotros tenemos que corregir muchas cosas nuestras. Primero, dice, fue este su método de instrucción, no atacó nunca sus errores. Nosotros tenemos la bendita costumbre que está alguien hablando de religión y no estamos ni dejando terminar para empezar a revirarle, a decirle por qué no es cierto, ¿sí? Y entonces, mire, él nunca atacó sus errores ni tampoco mencionó jamás sus defectos en las enseñanzas de estos líderes. Ellos le echaban el cuento a Jesús, todos querían convertir a Jesús. Y él los oía, ¿sí? Y miren lo que hacía él. En cada caso, seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban, porque todas las iglesias tienen pedacitos de verdad, todas las doctrinas, y miren lo que hacía, la embellecía, iluminaba entre sus ojos, de manera que en muy breve tiempo, esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba. ¿Cómo? A través del amor. Resaltando las cosas buenas, pues que en alguna iglesia todo es malo, pues que en alguna denominación todo es malo, ¿sí? Sobre todo recordemos a quién seguimos. Miren ustedes
en el planteamiento que les hacía, y el problema es que nosotros estamos siguiendo a los hombres, no al Señor, no las enseñanzas del Maestro. Y en todas las denominaciones pasamos lo mismo, andamos más pendientes de qué dice el pastor, o qué dice el cura, o el rabino, que cuál es la doctrina, que dónde está el sumo de lo que estamos siguiendo. Dice, así pues estos hombres y mujeres, aleccionados por Jesús, se preparaban para el subsecuente reconocimiento de verdades adicionales y similares en las enseñanzas de los primeros misioneros cristianos. Fue esta precoz aceptación de doctrinas de los predicadores evangélicos la que dio tan poderoso impulso al rápido crecimiento del cristianismo en Roma, y desde allí a todo el imperio. 132, miren esto. En todas sus experiencias, ni Esteban ni los 30 elegidos jamás se dieron cuenta de que habían hablado cierta vez con la persona cuyo nombre llegaría a ser el tema de las enseñanzas religiosas de ellos. La obra de Jesús para con estos 32 fue enteramente personal. Aquí no hay otra cosa que uno a uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos sentimientos, inquietudes, percepciones, creencias, tradiciones, dogmas nuestros. ¿Sí? Entonces la única forma es aportar, enriquecer el conocimiento de las personas e invitarlos. Entonces dice, la obra de Jesús para con estos 32 fue enteramente personal. Al orar con estos individuos, el escriba de Damasco nunca se reunió con más de 3 de ellos a la vez, rara vez con más de 2, y la mayoría de las veces enseñaba individualmente. Dios, el maestro, se tomaba el tiempo de enseñar uno a uno. Miren ustedes cómo reconocía el valor de las personas. Pudo llevar a cabo esta gran obra de enseñanza religiosa porque estos hombres y mujeres no estaban atados a las tradiciones, no eran víctimas de prejuicios establecidos en cuanto al desarrollo futuro de las religiones. Eso sí, cuando a ustedes les salga el hermanito que les diga que solo la Biblia y que lo demás es satánico, empaquen y váyanse, ni se molesten, ni se desgasten. Esa persona simplemente no está lista para recibir el mensaje. Entonces, no nos desgastemos con eso. 141. Y aquí sí, ojo, porque a diferencia de las escrituras que dicen ser la palabra de Dios, Urantia es un compendio escrito por seres celestiales, pero tiene partes donde sí encontramos la palabra de Dios. Es la enseñanza de Jesús directa, ya no como hombre, sino como el Dios hombre. Recordemos, el año pasado en el Congreso, yo les hablé de Jesús el hombre. Todo lo que tenemos que aprender de ese maravilloso hombre, hermano nuestro ejemplo. En la segunda parte, después del bautismo, empieza la actuación de la vida pública de Jesús, donde ya actúa como Dios hombre, y Él lo reconoce y se declara. Pues vamos a ver qué nos enseña. Dice, una de las conferencias nocturnas más pletóricas en Amatus fue la que tuvo que ver con la conversación sobre la unidad espiritual. Miren lo que tenemos que aprender aquí. Santiago Cebedejo había preguntado, maestro, ¿cómo podemos aprender a ver las cosas de la misma manera y de ese modo disfrutar de mayor armonía entre nosotros? Al oír Jesús la pregunta se sintió tan agitado en su espíritu que inmediatamente replicó, Santiago, ¿cuándo os enseñé que debéis ver las cosas vosotros de la misma manera? He venido al mundo para proclamar libertad espiritual, para que los mortales tengan la fuerza de vivir su vida individual con originalidad y libertad ante Dios. No deseo que se compre la armonía social y la paz fraternal al precio del sacrificio de la personalidad libre y de la originalidad espiritual. Está enseñando Jesús como Dios. Ojo, lo que yo os pido, mis apóstoles, es unidad espiritual. Y esta la podéis experimentar en el regocijo de vuestra dedicación unida a hacer de todo corazón la voluntad del Padre en el cielo. ¿Ustedes saben por qué esta reunión ha salido tan linda? Porque todos estamos tratando de hacer la voluntad del Padre. Porque todo ese grupo maravilloso de nuestros amigos de Cali han preparado con todo el amor del mundo tratando de hacer la voluntad del Padre. El trabajo que tenemos nosotros es crear un semillero de líderes que saldrán de aquí a formar gente para que estudie la revelación. Y estamos haciendo eso con todo el amor para hacer la voluntad del Padre. En eso tenemos unidad espiritual. Dice, no hace falta que veáis las cosas de la misma manera, ni que las sintáis de la misma manera, ni tampoco que penséis de la misma manera para ser iguales espiritualmente. La unidad espiritual deriva de la conciencia que cada uno de vosotros está habitado y cada vez más dominado por el Espíritu del Padre Celestial, nuestros ajustadores de pensamiento. Miren ustedes, vuestra armonía apostólica ha de crecer del hecho de que la esperanza espiritual de cada uno de vosotros es idéntica en naturaleza, origen y destino. Miren ustedes qué vamos aprendiendo. Y dice después, así podréis experimentar una unidad perfeccionada de propósito espiritual. Ojo,
propósito espiritual y de comprensión espiritual que crecen de la conciencia mutua de la identidad de cada uno de vuestros espíritus paradisíacos. Miren qué interesante es esto. Paradisíacos residentes, y podréis disfrutar de esta profunda unidad espiritual dentro de la diversidad eterna de actitudes individuales en cuanto a pensamiento intelectual, sentimiento temperamental y conducta social. Yo quiero que nosotros recordemos algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Jesús llegaba y les echaba el cuento a los apóstoles, hacía una capacitación de cualquier tema, ¿sí? Y le preguntaba a cada uno, ¿usted qué opina? Y uno le decía blanco, verde, rosado, amarillo, negro, rojo, ¿quién tiene razón? Todos están bien. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Yo transmito mi verdad, mi sentir. Yo les cuento a ustedes lo que yo entendí, y lo que yo les estoy diciendo es cierto, ¿sí? Y lo que cada uno de ustedes, incluso aún en determinados temas antagonizando, es cierto, están en su verdad. Y él siempre respetó, porque sabía que el ajustador del pensamiento y el espíritu de la verdad nos iba a ir despacito, despacito, unificando esos conceptos y direccionándonos a perfeccionarnos, que es lo que finalmente se busca. Miren ustedes, vuestra personalidad bien puede ser encantadora, distinta y marcadamente variada, y vuestra naturaleza espiritual y los frutos espirituales de adoración divina y del amor fraternal pueden estar al mismo tiempo tan unificados que todos los que contemplen vuestra vida reconocerán con toda seguridad esta identidad de espíritu y unidad de alma. Reconocerán que vosotros habéis estado conmigo y que de esta manera habéis aprendido, y habéis aprendido aceptablemente cómo hacer la voluntad del Padre en el cielo. Podéis, pues, lograr la unidad del servicio de Dios, aunque cada uno de vosotros cumpla tal servicio de acuerdo con la técnica de las propias dotes originales de mente, cuerpo y alma. O sea, mis queridos amigos, aquí todos seguramente vamos a echar el cuento distinto, pero todos estamos echando el cuento con el mismo propósito, y todos estamos tratando de luchar por ser mejores personas para un día llegar a ser como nuestro Padre Celestial en nuestro estado perfecto. En el 175 dice: esta tarde mis apóstoles están aquí ante vosotros en silencio. Acuérdense que aquí estamos en el pleno tropel de que van a matar a Jesús, ¿sí? Y dice: pero pronto oiréis sus voces resonando con el llamado de salvación y con la admonición de uniros con el reino celestial como hijos de Dios vivo. Ahora pues, llamo a testimonio a estos mis discípulos y creyentes en el evangelio del reino, así como también a los mensajeros invisibles. Ojo, Jesús está llamando a su lado, o sea que estamos siempre rodeados nosotros de mensajeros invisibles como ahora, ¿sí? Y dice: los mensajeros invisibles a su lado, que una vez más se ha ofrecido a Israel y a sus dirigentes liberación y salvación, pero todos vosotros contempláis cómo la misericordia del Padre es despreciada y cómo son rechazados los mensajeros de la verdad. Sin embargo, os advierto que estos escribas y fariseos están sentados en el trono de Moisés. Por lo tanto, hasta que los altísimos, recordemos, que gobiernan en los cielos de los hombres, en los reinos de los hombres, sobrecojan finalmente esta nación y destruyan el sitio de estos potentados, yo os exhorto a que cooperéis con estos ancianos de Israel. No se os requiere que os unáis a ellos en sus planes de destrucción del Hijo del Hombre, ¿sí? Dice: pero en todo lo que se relaciona con la paz de Israel, debéis someteros a ellos. En todos los asuntos, haced lo que ellos os ordenan. Cumplid con la esencia de la ley, pero no sigáis el ejemplo de sus malas obras. Recordad, este es el pecado de estos gobernantes. Dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. ¿Será que nosotros hoy estamos viviendo eso mismo? ¿Sí? Bien sabéis cómo estos líderes echan pesadas cargas sobre vuestros hombros. Ojo con esto. Cargas difíciles de llevar, pero no están dispuestos ni de levantar un dedo para ayudaros a vosotros que lleváis cargas tan pesadas. Os han oprimido con ceremonias y esclavizado con tradiciones. Mire quién lo está diciendo. Por último dice: aunque vosotros debéis honrar a vuestros dirigentes y reverenciar a vuestros maestros, no debéis llamar padre a ningún hombre en el sentido espiritual, porque hay uno solo que es vuestro padre, a un Dios. Óiganme esto, por favor, pónganle mucha atención, señores doctos. No tratéis tampoco de dominar a vuestros hermanos en el reino. Recordad, os he enseñado que el que quiere ser más grande entre vosotros debe ser el siervo de todos. Si presumís exaltaros ante Dios,
con certeza seréis humillados, pero los que verdaderamente se humillan, con certeza, serán con certeza exaltados. Buscad en vuestra vida diaria no la autoglorificación, sino la gloria de Dios. Someted inteligentemente vuestra propia voluntad a la voluntad del Padre en el cielo. Mire esto, el error más grande se cometió cuando, aunque se reconocía que el Jesús humano tenía una religión, el Jesús divino, Cristo, se convirtió prácticamente de la noche a la mañana en una religión. ¿Sí? Dice, el cristianismo de Pablo aseguró la veneración del Cristo divino, pero perdió de vista casi completamente al Jesús humano de Galilea, luchador, valiente, quien por el valor de su fe personal religiosa y el heroísmo de su ajustador residente, ascendió de los niveles bajos de la humanidad hasta hacerse uno con la divinidad, convirtiéndose así en el nuevo camino vivo por el cual todos los mortales podrán elevarse de la humanidad a la divinidad. Ojo, los mortales en todas las etapas de la espiritualidad y en todos los mundos pueden encontrar en la vida personal de Jesús lo que fortalece e inspira para su progreso desde los niveles espirituales más bajos a los más altos valores divinos, desde el comienzo hasta el fin de toda experiencia personal religiosa. Esa es la religión de Jesús, la experiencia personal, somos nosotros y Dios. Para terminar, dice, en el documento final 196, dice, en el momento de la escritura del Nuevo Testamento, los autores no solo creían con toda profundidad en la divinidad de Cristo resucitado, sino que también creían devota y sinceramente en su retorno inmediato para consumar el reino celestial. Esta poderosa fe en el retorno inmediato del Señor fue en gran parte responsable de la omisión de aquellas referencias que relataban las experiencias y atributos puramente humanos del Maestro en los escritos de la época. Todo el movimiento cristiano fue abandonando la imagen humana de Jesús de Nazaret en favor de la exaltación del Cristo resucitado, el Señor Jesucristo glorificado, que pronto retornaría. Mis queridos amigos, ¿qué nos enseñó Jesús de acuerdo al libro Durante? ¿Sí? Primero, ¿por qué debe un hijo creador autootorgarse? ¿Sí? Y aquí sabemos nosotros que la razón de eso es para que conozca cómo fue lo que Él creó, qué es ser una de sus criaturas, y se incremente su amor y misericordia por nosotros. ¿A qué vino Jesús? ¿A expiar nuestros pecados? No, la expiación no existe. Él vino a revelarnos al Padre Celestial como un Padre amoroso, a quitarnos la idea del Dios furibundo, ¿sí? Y a mostrarnos un Padre de amor. Y nos enseñó que lo único que necesitamos para regresar a su presencia es fe en Él. Recordemos, la verdadera religión consiste en conocer a Dios como a tu Padre y al hombre como a tu hermano. Podemos tenerlos muy presentes. Y nos dio solo 2 mandamientos. En una charla de un par de semanas tal vez, hacíamos un análisis de los mandamientos judíos, que los judíos tienen como 600 y pico mandamientos, ¿sí? En toda la cantidad de sus mitos y todas sus cosas, y Él nos dio solo 2. Él nunca se puso a decirle a usted, vea, no mate, no robe, porque yo creo que eso sobra hoy en día. Le dijo, mire, amaos los unos a los otros como yo os he amado, con la connotación del amor paterno y el amor fraterno, que solo lo entendemos los que somos padres. Una persona que no sea padre, que no haya tenido el privilegio de tener un hijo, no sabe lo que es el amor paterno, ¿sí? Y lo otro, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ayer en las charlas nos hablaban de una manera, y habló Osvaldo de nuestra genética divina, y habló Gabriel, y habló, bueno, varios tocaron el tema, ¿sí? Pero el simple hecho de que nos digan nosotros que podemos ser perfectos como Dios Padre, miércoles, eso tiene una trascendencia y una connotación importantísima e interesantísima para nosotros, porque quiere decir que yo, como tengo una genética divina, puedo aspirar a lo mejor de lo mejor. Entonces, mire quién nos está diciendo, mandamientos, no nos dijo, por si acaso quieren, no, amados los unos a los otros, como yo, o sea, como hermanos y como padres. Y segundo, ustedes pueden ser perfectos como nuestro papá, porque ustedes son hijos de Dios, ustedes son diosecitos en potencia. Entonces, vamos a luchar por la perfección. Y miren ustedes, al conocer a Jesús el hombre, aprendemos cómo hacer la voluntad de Dios. Realmente la vida de Jesús es una maravilla, es un ejemplo donde vemos dentro de todas las dificultades, pasaban necesidades, bueno, tuvieron todo tipo de atropellos como familia, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran. Pero después dice, no se necesita de un mediador
para asegurar el favor del Padre o su perdón. Nosotros no necesitamos intermediarios, ¿sí? Nuestra relación es personal con Dios. Dios no se vuelve nunca iracundo, vengativo ni airado. Por lo tanto, la expiación no existe, es un dogma. Mis queridos amigos, ¿qué nos enseñó Jesús de acuerdo al libro de Urantia? Dice, Jesús sabía que cada hombre es distinto de los demás y así lo enseñó a sus apóstoles. Repetidamente les advirtió que no intentaran moldear a los discípulos y a los creyentes según un modelo preestablecido. Miren ustedes el porqué, no a las iglesias, no a las religiones. Dice, lo que buscaba era que cada alma pudiera desarrollarse a su propia manera como individuo distinto, en vías de perfeccionamiento ante Dios. En respuesta a una de las muchas preguntas de Pedro, el maestro dijo, quiero liberar a los hombres para que puedan empezar de nuevo como niños, una vida nueva y mejor. Conclusiones. Debemos entender que todas las religiones son buenas siempre y cuando se vive en consecuencia con lo que decimos creer. Y debemos ser muy respetuosos de eso. Segundo, no debemos juzgar a nadie. Nosotros no tenemos conocimiento para hacerlo ni autoridad. Todos traemos unas cargas genéticas y un montón de cosas que no tenemos ni idea para que seamos tan pretenciosos de pretender juzgar a alguien. Tercero, debemos preocuparnos por revisar nuestras creencias, conocimientos religiosos y a quién seguimos. Cuarto, invitemos a conocer el libro de Urantia sin tratar de convencer ni convertir a nadie. Recordemos que es el Espíritu de la verdad quien lo hace. Quinto, esforcémonos por conocer a Jesús el hombre y seguir su ejemplo y enseñanzas. Y sexto, aprendamos a hacer la voluntad del Padre. La bibliografía de este trabajo fue los videos de YouTube, las películas de David, de Urantia Books Films, de David Cantor, definiciones de Wikipedia, el DRAE, Diccionario de la Real Academia, que como les digo, siempre tenganlo abierto y a la mano, el credo de la Iglesia Católica, los artículos de fe de la Iglesia de Jesucristo y los documentos del libro de Urantia. Mil gracias por su tiempo. Primero, Jaime, gracias por esa conferencia. Pues abre un montón de puertas. Pero yo quería decir una cosa, un comentario. Sí, yo soy una persona que no he estado cerca de las iglesias tampoco. Bueno, nunca. Pero he estado cerca de un lugar, de un espacio que me ha parecido que ha construido la historia de la humanidad en sus virtudes y en sus defectos. Se llama el Ágora Socrática. El Ágora Socrática era aquel espacio donde se colocaban a discusión las ideas, no desde el pensamiento, sino desde el amor mismo. Porque el Ágora Socrática no era discutir por discutir a ver quién tiene la razón, sino era colocar mi pensamiento porque mi pensamiento es lo que soy. Entonces en el Ágora Socrática me coloco yo mismo ante todos los demás para desnudar mi verdad, lo que soy. Por eso es importante el análisis, colocar sobre la mesa del análisis nuestras creencias y nuestras ideas que se pueden plantear como una discusión. Que esos espacios no se pueden perder porque alimentan nuestra esencia, nuestra existencia y nuestra historia, la historia de lo que somos como seres humanos. Me parece fundamental. Y en esa discusión podemos estar de acuerdo o no, como decíamos anoche, eso no es lo importante, pero en este espacio hay que discutirlo. Y es que puede decirse que la expiación es un dogma y por lo tanto no creerlo, podemos decir lo contrario. La no expiación, no creer en la no expiación también puede ser un dogma. Porque de pronto estamos equivocados en que sí exista la expiación, pero no vista desde el punto de vista que es el perdón de nuestros pecados, porque no somos pecadores. Y si partimos del principio de que nunca hemos sido pecadores, la expiación no se puede entender como un sacrificio y como que Jesús vino a perdonar nuestros pecados porque nunca hemos pecado. Hemos cometido errores porque somos seres contingentes, o sea, somos seres históricos y no tenemos la verdad inmediata en este momento. Pero eso no quiere decir que no exista la expiación, porque la expiación se puede ver como aquella manera en que los dioses corrigen nuestros errores porque nosotros, al ser criaturas finitas, no tenemos la capacidad de corregirlos por nosotros mismos. Entonces, para llenar ese hueco, expían a través del amor y a través del perdón. Para que los dioses vengan, como vino Jesús hace 2000 años, o Micael, y nos dijo, vine no para curar sus pecados, para corregir sus pecados, para evitar sus pecados, sino para que reconozcan lo que son.
y es que ustedes desde la eternidad siempre han sido una palabra que no aparece casi nunca en el libro de Urantia, que se llama inocentes. Reconozcan su inocencia, y cuando uno es inocente, entonces uno está en el espíritu de la verdad. Eso es lo que yo quiero decir. En este ágora socrática, que cada uno de nosotros reconozcamos lo que somos, porque lo hemos olvidado. Independiente de que si discutimos o no, si la verdad o no está en el libro de Urantia, reconozcamos la verdad en nosotros mismos, no a través de el libro de Urantia, sino a través de lo que somos cada uno de nosotros. Que somos inocentes, y cuando somos inocentes, nos hemos ganado el espíritu de la verdad. Pero no hemos reconocido nuestra inocencia. No porque no existe, solo en la visión del pecado existe el castigo. Pero si no existe el pecado, lo que cometemos son errores, y en los errores solo puede caber es la corrección de un padre. Corregir al hijo por sus errores, pero no concebir que tengo que castigar al hijo por sus pecados. Solo quiero decir eso, y muchas gracias. Jaime, ¿cómo usted piensa? ¿A quién es más fácil llegar a la espiritualidad? ¿A un ser religioso, fanático de iglesia, o a un ateo? Mira, yo no podría decirte que existen fórmulas, ni que hay personas que sean más o menos espirituales y que sean más o menos fáciles. ¿Quién recibe la revelación? Quien esté preparado espiritualmente. Y muchas veces un ateo puede estar más preparado espiritualmente que un fanático. Entonces yo por eso no quisiera clasificar a nadie. Nosotros recibimos el mensaje solo cuando estamos preparados. Y estamos preparados por nuestro ajustador de pensamiento que nos ha preparado, ¿no? Muchas veces ni siquiera es consciente. Sí, yo no tengo sino palabras de agradecimiento y felicitación para Jaime por su excelente exposición, y gracias a Dios, mi Dios te ha premiado con esa capacidad. Y quiero que sirva de ejemplo esta charla para cómo debemos enfocarnos en las conferencias que nos reúnen, que deben ser sobre el libro de Urantia, sobre su esencia, sobre sus enseñanzas, destacar las cosas como deben ser destacadas, y no desviarnos en temas que poco tienen que ver con Urantia, porque eso nos desenfoca. Felicitaciones, Jaime. Gracias. Listo, mis queridos amigos, mil gracias. Se acabó el tiempo, tenemos una agenda que cumplir.